La sangre manchaba la alfombra persa, pero Penélope no se inmutó. Estaba de pie frente al hombre más peligroso de Chicago, su cuerpo de curvas generosas envuelto en un uniforme barato de restaurante, sosteniéndole la mirada como quien sostiene la mira de un arma cargada. «Dime a quién perteneces», rugió Dominique, y la seda de su traje apenas contenía la furia violenta que hervía por dentro. La respuesta de Penélope, solo 3 palabras, no solo rompió la regla sagrada del bajo mundo criminal. Hizo que Dominique mandara cerrar los portones de hierro forjado de su enorme propiedad, atrapándolos a los dos para siempre dentro de esos muros. La lluvia azotaba el parabrisas resquebrajado del viejo Honda Civic de Penélope Hayes, y el chirrido rítmico de los limpiaparabrisas apenas lograba abrirse paso entre el diluvio. Penélope apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos como el hueso, mientras el corazón le golpeaba el pecho en un ritmo frenético. Manejar por los caminos sinuosos y traicioneros de Gold Coast a medianoche ya era peligroso para cualquier conductor con experiencia, pero hacerlo con un bolso deportivo lleno de $200,000 en dinero sucio sobre el asiento del copiloto era, prácticamente, una sentencia de muerte. Penélope no era una criminal. Era una gerente de panadería de 26 años que pasaba los días cubierta de azúcar en polvo y harina, lidiando con nada más letal que una tanda de croissants quemados. Y sin embargo, ahí estaba, conduciendo directo hacia el complejo fuertemente vigilado de Dominique Salvatore, el jefe indiscutido del sindicato clandestino de la ciudad. Arthur, su hermano mayor, tonto y adicto al juego, había cometido el error definitivo. Había robado dinero de la operación de lavado de Dominique para pagar sus propias deudas, creyendo con arrogancia que podía burlar a la mafia. No pudo. Cuando Arthur desapareció 3 días atrás, dejando solo un mensaje de voz aterrado y el dinero robado escondido bajo las tablas del piso de Penélope, ella supo exactamente lo que tenía que hacer. Tenía que entrar directo a la boca del lobo para comprar la miserable vida de su hermano. Al llegar a los enormes portones de hierro forjado de la propiedad Salvatore, Penélope puso el auto en estacionamiento. Los faros iluminaron a 2 guardias fuertemente armados que salieron de entre las sombras, con las expresiones talladas en piedra. Penélope respiró hondo, temblando, y se miró en el espejo retrovisor. La lluvia le había arruinado el maquillaje, y su cabello húmedo y encrespado se le pegaba a las mejillas. Sabía exactamente qué aspecto tenía. La sociedad nunca se lo había dejado olvidar. Penélope era una mujer de cuerpo grande en un mundo que exigía que las mujeres se hicieran pequeñas. Muslos gruesos, un vientre suave y redondeado, caderas anchas que chocaban contra los mostradores de la panadería. Estaba acostumbrada a las miradas de desdén, a las sonrisas crueles, a la manera en que los hombres miraban a través de ella como si fuera invisible. Pero esa noche, su invisibilidad no era una carga. Era un escudo. Nadie esperaría que una panadera de talla grande, empapada bajo un abrigo de lluvia, entrara caminando a la fortaleza de la mafia cargando un rescate de reyes. Bajó la ventanilla y dejó que la lluvia helada le golpeara el rostro. Un guardia con una cicatriz irregular que le cruzaba la mandíbula se inclinó hacia ella, cegándola con su linterna. «Estás perdida, muñeca», gruñó el guardia, con la voz áspera como vidrio molido. «Da la vuelta antes de que te ganes una bala». «Busco a Dominique Salvatore», dijo Penélope, con la voz sorprendentemente firme a pesar del terror que amenazaba con ahogarla. «Me llamo Penélope Hayes. Tengo algo que le pertenece. Dígale que se trata del error de cálculo de Arthur». La expresión del guardia pasó del aburrimiento al interés más filoso y letal. Se tocó el auricular y murmuró algo que el temporal se tragó por completo. Pasó un minuto insoportable antes de que los portones enormes empezaran a abrirse con un gemido metálico. «Avanza. Deja el auto en las escaleras. Si intentas algo estúpido, te van a limpiar del pavimento con manguera», advirtió el guardia, retrocediendo hacia la oscuridad. Penélope condujo el auto renqueante por el largo camino de entrada, mientras la mansión se alzaba frente a ella como una fortaleza gótica. Era una propiedad enorme de piedra oscura y ventanales imponentes, que irradiaba una riqueza fría e inalcanzable. Cuando estacionó y bajó del auto, el frío le atravesó el abrigo empapado.
Se colgó el pesado bolso al hombro, sintiendo como la correa se le clavaba en la piel, y subió los escalones de mármol. La puerta principal se abrió antes de que ella pudiera tocar, revelando un vestíbulo cavernoso cubierto de pan de oro y lámparas de araña de cristal. 2 hombres de traje a medida la flanquearon de inmediato. No dijeron una palabra mientras la palpaban bruscamente en busca de armas, sus manos indiferentes ante las curvas suaves de Penélope. Al no encontrar más que las llaves del auto y un tubo de bálsamo labial, la empujaron hacia adelante. «Camina», ordenó uno de ellos. La condujeron por un pasillo largo y tenuemente iluminado que olía a cigarros costosos y cuero viejo. Con cada paso, el terror de Penélope crecía. Trató de recordarse su propio valor, la fuerza silenciosa que había cultivado tras años de soportar un mundo duro. No era ninguna debutante frágil y temblorosa. Era sólida. Tenía los pies en la tierra. E iba a recuperar a su hermano. El guardia se detuvo frente a un par de pesadas puertas de caoba. Sin avisar, las abrieron de golpe y la empujaron adentro. Penélope tropezó sobre la gruesa alfombra persa, apenas logrando mantener el equilibrio, mientras el bolso caía al suelo con un golpe sordo. La sala era una biblioteca inmensa, con paredes cubiertas de miles de libros y una chimenea que crepitaba en el fondo. Pero el calor del fuego no lograba penetrar el aura helada del hombre sentado detrás del escritorio de roble macizo. Dominique Salvatore era una obra maestra de crueldad masculina. Poseía esa belleza oscura y despiadada capaz de hacer llorar a los ángeles y tomar apuntes a los demonios. Cabello negro azabache, ojos como obsidiana astillada, y una mandíbula afilada y aristocrática sombreada por una barba de varios días. Vestía un traje azul medianoche que se ajustaba perfectamente a sus hombros anchos, irradiando poder y violencia contenida. No levantó la vista de inmediato, tomándose su tiempo para terminar de servirse un líquido ámbar de una licorera de cristal. Cuando finalmente sus ojos se alzaron y se clavaron en los de ella, a Penélope se le fue el aire de los pulmones. La mirada de Dominique era pesada, predadora, deslizándose lentamente por su figura empapada. Recorrió su ropa mojada, su rostro sonrojado, su cuerpo pleno y voluptuoso. A diferencia de otros hombres que apartaban la mirada con desinterés, los ojos de Dominique se entrecerraron con un cálculo intenso e indescifrable. No la estaba descartando. La estaba diseccionando. Penélope Hayes, dijo Dominique, con una voz grave y ronca que le vibró a Penélope hasta las botas. La hermanita de Arthur. Debo admitir que esperaba que enviara a un negociador profesional, o quizás que huyera de la ciudad. No esperaba que se escondiera detrás de una mujer que parece haber traído una venta de pasteles a un tiroteo. El calor le subió a las mejillas a Penélope ante el insulto, pero se negó a dejar que él la viera sangrar. Enderezó la espalda, ajustándose el abrigo húmedo alrededor de su cuerpo generoso. Dio un paso al frente, dejando huellas de barro sobre la alfombra impecable, desafiando a propósito ese entorno tan pulcro. Arthur no me mandó, afirmó Penélope con frialdad, empujando el bolso hacia adelante con el pie. Este se deslizó sobre el piso de madera pulida hasta chocar contra la pata del escritorio. Ni siquiera sabe que estoy aquí. Ahí tiene sus $200,000. Hasta el último centavo que Arthur le robó a su operación del sur de la ciudad. Cuéntelo si quiere. Ahora, ¿dónde está mi hermano? Dominique ni siquiera miró el bolso. Sus ojos de obsidiana seguían fijos en el rostro de ella. Tomó un sorbo lento de su bourbon, y el hielo tintineó fuerte en el silencio asfixiante de la sala. Se levantó, imponente sobre su escritorio, y comenzó a rodearla con un paso lento y depredador. Penélope luchó contra el impulso abrumador de retroceder. A medida que él se acercaba, su tamaño y el aroma a sándalo y pólvora la abrumaron por completo. $200,000, murmuró Dominique, deteniéndose a apenas unos centímetros de ella. Estaba tan cerca que Penélope podía ver el pulso latiendo en su cuello fuerte. ¿De verdad cree, señorita Hayes, que a mí me importa el dinero? Es lo que él robó, replicó Penélope, alzando la barbilla para sostenerle la mirada. La deuda está saldada. Una risa oscura y aterradora retumbó en el pecho de Dominique. El dinero es papel. Respeto, miedo, lealtad,
esas son las monedas con las que yo trabajo. Su hermano no solo me robó. Avergonzó mi operación frente a los sindicatos rivales. Me hizo quedar como descuidado. El castigo por eso no es un reembolso. Es sangre. El pánico finalmente le apretó la garganta a Penélope, pero se lo tragó. Si lo mata, no va a ganar nada más que un cadáver. Ya tiene su dinero de vuelta. Déjelo ir. Es un idiota, pero no es ninguna amenaza para usted. Dominique extendió la mano y le sujetó la barbilla, sus dedos grandes y callosos sorprendentemente cálidos, firmes pero sin lastimarla. Le levantó el rostro, obligándola a mirar directo al abismo negro de sus ojos. A Penélope se le cortó la respiración. Nadie la había tocado nunca así, con una posesión tan absoluta y dominante. Me intrigas, Penélope, susurró él, suave y peligroso, pasando el pulgar por el labio inferior de ella. Una mujer como tú, suave, de cuerpo pleno, claramente sin entrenamiento en las formas de mi mundo, entrando a mi casa con dinero robado. O eres increíblemente valiente, o eres profundamente estúpida. ¿Quién te habló de la Operación del Sur? Arthur no es lo bastante listo como para saber la cifra exacta que se robó, mucho menos el lugar de la entrega. Alguien le pasó esa información. Alguien lo usó. El corazón de Penélope se detuvo. Ella lo sabía. Había encontrado el teléfono desechable en el apartamento de Arthur antes de encontrar el dinero. Había leído los mensajes. Arthur era un peón de la mafia rusa, específicamente de un hombre llamado Víctor Volkov, que lo estaba usando para poner a prueba la seguridad de Salvatore. Pero no podía decírselo a Dominique. Si él sabía que Arthur estaba en connivencia con los rusos, Arthur era hombre muerto. Nadie lo usó. Tuvo suerte, mintió Penélope, manteniendo la voz firme. El agarre de Dominique sobre su barbilla se apretó lo suficiente como para hacerle saber que su paciencia se agotaba. La calma peligrosa de su actitud se resquebrajó, revelando al monstruo debajo. No me mientas en mi propia casa, rugió Dominique, y la violencia repentina en su voz la hizo estremecer. Su mano libre le rodeó la cintura, arrastrándola contra su cuerpo duro y musculoso. Penélope jadeó al sentir su vientre suave apretado contra el abdomen firme de él. Dominique no parecía sentir asco por su tamaño. Al contrario, la sujetaba con firmeza inquebrantable, anclando las curvas generosas de ella contra su cuerpo como si le pertenecieran. Tengo un topo en mi organización. Sé que Arthur trabajaba para alguien más arriba. Dime a quién perteneces, Penélope. Dime quién te mandó aquí como distracción mientras esta noche golpean mis bodegas. La acusación la golpeó como un puñetazo. ¿Una distracción? ¿Esta noche? De pronto tomó conciencia dolorosa de lo perfectamente que encajaba en una trampa mayor e invisible. Pero ella no era ningún peón. No era ningún sacrificio por Arthur. Y definitivamente no iba a dejar que ese jefe de la mafia arrogante la quebrara. Penélope le agarró la muñeca, clavándole las uñas. Nadie me mandó. Gritó, su voz resonando en el techo alto. Vine a salvar a la única familia que me queda. Trabajo 50 horas a la semana horneando pan, señor Salvatore. No le pertenezco a los rusos. No le pertenezco a sus rivales. Y desde luego no le pertenezco a usted. Dominique la miró fijamente, con los ojos ardiendo en una mezcla de furia cruda y algo más. Algo oscuro, hambriento, completamente desquiciado. Dime a quién perteneces, repitió, con la voz bajando a un gruñido letal y vibrante. Penélope dejó de forcejear. Plantó los pies con firmeza, reuniendo toda la dignidad y el orgullo feroz que poseía. Miró al hombre más peligroso de Chicago directo a los ojos, y pronunció una verdad tan absoluta que quebró el aire pesado entre ambos. Me pertenezco a mí misma. El silencio que siguió fue ensordecedor. El agarre de Dominique sobre la cintura de ella se aflojó lentamente, sus ojos abiertos de par en par ante una revelación extraña y aterradora. La miró no como a una mujer gorda e invisible, ni como a un peón, sino como a una fuerza de la naturaleza a su altura. Retrocedió, sacó una radio negra y elegante de su cinturón y se la llevó a los labios.
Cierren los portones, ordenó Dominique por la radio, sin apartar los ojos de ella. Sellen el perímetro. Nadie entra, y absolutamente nadie sale. A Penélope se le heló la sangre. ¿Qué está haciendo? Le di el dinero. Déjeme ir. ¿Te perteneces a ti misma? Murmuró Dominique, con una sonrisa lenta y depredadora extendiéndose por su rostro atractivo. Era una sonrisa que prometía una ruina absoluta. Ya no, muñeca. Si Volkov está golpeando mis bodegas esta noche, cree que ya ganó. Cree que eres prescindible. Pero tú me vas a ayudar a destruirlo. Bienvenida a la familia, Penélope. El estruendo pesado y mecánico de los portones de la propiedad cerrándose reverberó a través del suelo de madera. Penélope quedó atrapada, no solo en una mansión de piedra y cristal, sino en un juego letal de sombras, sangre y una obsesión peligrosa y devoradora que apenas comenzaba a encenderse. El miedo, frío y metálico, sabía a cobre en la boca de Penélope. El golpe pesado de los portones al cerrarse reverberó bajo las suelas de sus botas gastadas, sellando su destino dentro de una fortaleza de piedra y pecado. Miró a Damon Exaudador, el hombre que gobernaba el bajo mundo de Chicago con puño de hierro, luchando por comprender la magnitud de sus palabras. Él no quería solamente los $200,000 abandonados en el bolso, sobre la alfombra persa. La quería a ella. O, más bien, quería usarla como escudo, como peón, o peor, como arma contra el sindicato ruso que había manipulado a su hermano idiota. No puedes simplemente retenerme aquí, dijo Penélope, con la voz temblorosa pero la postura firme. Plantó sus piernas robustas, negándose a encogerse bajo la mirada dominante de él. Era una mujer acostumbrada a ocupar espacio, y en ese momento usó cada centímetro de su cuerpo suave y macizo para bloquearle el paso. Tengo una vida. Tengo que abrir la panadería a las 4 de la mañana. Si no aparezco, la gente va a notar mi ausencia. Dominique soltó una risa dura y condescendiente, sin una pizca de humor real. Revisó la esfera luminosa de su reloj Patek Philippe, el platino brillando con la luz tenue de la chimenea. ¿De verdad crees que alguien va a salir a buscar a una panadera mientras el sindicato Volkov inunda las calles de Gold Coast con armas automáticas? Víctor Volkov usó a Arthur para encontrar los puntos ciegos de mis operaciones portuarias en el sur. Te mandó aquí para mantener mi seguridad concentrada en la puerta principal mientras sus hombres irrumpen en mis muelles de carga. No vas a ir a ninguna panadería, Penélope. Vas a sobrevivir esta noche, y lo vas a hacer exactamente como yo te lo diga. Antes de que ella pudiera protestar, las pesadas puertas de caoba de la biblioteca se abrieron de golpe. Un hombre alto y de hombros anchos, con una cicatriz irregular cruzándole la ceja izquierda, entró corriendo con una Glock 19 negra mate en la mano. Su traje oscuro estaba empapado por la tormenta, y sus ojos brillaban con adrenalina salvaje. Penélope lo reconoció, era el guardia que la había detenido en el portón. Dominique, ladró el hombre, con los ojos fijándose por una fracción de segundo en Penélope antes de clavarse en su jefe. Las alarmas del perímetro saltaron en el muro este. 3 camionetas negras cruzaron la línea de árboles baja. Mataron las cámaras. Volkov mandó un escuadrón de asalto, tal como esperábamos. Gideon, toma a 4 hombres y asegura el ala este, ordenó Dominique, con una calma aterradora. No se inmutó. La perspectiva de un escuadrón ruso fuertemente armado invadiendo su casa parecía casi emocionarlo. Dile a Donovan que cierre el arsenal y corte la red eléctrica principal. Pelearemos a oscuras. Ellos no conocen la distribución de esta propiedad. Nosotros sí. Gideon asintió con firmeza. ¿Y la chica? Dominique volvió sus ojos de obsidiana hacia Penélope. El hambre depredadora en su mirada le cortó la respiración a ella. Se acercó, su figura imponente empequeñeciéndola a pesar de su propia altura y complexión sólida. La chica se queda conmigo. Es nuestra única ventaja si logran arrastrar a Arthur a este desastre. El estómago de Penélope cayó en picada. ¿Arthur está aquí? ¿Tiene a mi hermano? Dominique extendió la mano y le sujetó la cintura ancha con firmeza posesiva.
No dudó ni mostró el asco sutil que ella estaba tan acostumbrada a recibir de los hombres de traje fino. En cambio, sus dedos se hundieron en las caderas suaves de Penélope con una firmeza territorial, atrayéndola contra su pecho. El aroma a bourbon caro y pólvora le inundó los sentidos. «Yo no tengo a Arthur», gruñó Dominique con suavidad, inclinándose para que sus labios le rozaran el oído a ella. «Pero Víctor Volkov sí. Y si quieres que viva para ver mañana, vas a cerrar la boca, seguir mis órdenes y quedarte exactamente donde yo te ponga». De pronto, una explosión enorme sacudió los cimientos de la mansión. Las antiguas lámparas de araña de cristal se balancearon violentamente sobre sus cabezas, lloviendo fragmentos filosos de vidrio al suelo. Las luces parpadearon y murieron, sumiendo la biblioteca inmensa en una oscuridad absoluta, salvo por el resplandor anaranjado y danzante de la chimenea. Penélope gritó, sus manos aferrándose instintivamente a las solapas del traje de Dominique. Sus pechos llenos se aplastaron contra el pecho firme de él, y por un instante fugaz, ella sintió los latidos acelerados del corazón de él. «Muévete», rugió Dominique, rodeándole la espalda con el brazo como una banda de hierro. No esperó a que ella recuperara el equilibrio. Prácticamente la cargó hacia un panel oculto detrás de su enorme escritorio de roble. Penélope tropezó en la oscuridad, sus muslos rozando la madera pesada, pero el agarre de Dominique era inquebrantable. Él empujó un estante de libros hacia un lado con una demostración brutal de fuerza, revelando un pasadizo estrecho y oscuro. Los disparos estallaron desde el vestíbulo principal, el eco atronador de los rifles automáticos resonando por los pasillos opulentos. Penélope sollozó, la realidad absoluta de la violencia quebrando su fachada de calma. Ella era panadera. Se pasaba los días amasando pan y decorando cupcakes, no esquivando balas en medio de una guerra de la mafia. Dominique la empujó hacia el pasadizo frío de concreto, entrando detrás de ella y deslizando el estante pesado de vuelta a su lugar. El silencio repentino del corredor secreto fue ensordecedor, sofocante. Penélope se apoyó pesadamente contra el muro de piedra húmeda, jadeando, con el corazón amenazando con romperle las costillas. «Respira, Penélope», ordenó Dominique, con la voz convertida en un rumor bajo y calmante en medio de la negrura total. Se acercó, invadiendo su espacio, atrapándola entre el muro de piedra y su cuerpo enorme. Levantó la mano y rozó con los nudillos la mejilla sonrojada y llena de lágrimas de ella. «Nunca he dejado que un enemigo se lleve lo que hay en mi casa. Tú estás en mi casa ahora. Eso te convierte en algo que debo proteger». La oscuridad se tragó el pasadizo estrecho mientras los sonidos amortiguados de la guerra rugían del otro lado de los muros ocultos. Penélope permaneció congelada, la espalda pegada al concreto helado, tratando de controlar su respiración errática. Con cada inhalación, absorbía el aroma intenso y masculino de Dominique Salvatore. Él estaba tan cerca que su calor corporal irradiaba contra la piel fría y empapada de ella. Podía sentir las líneas duras de la funda de su arma presionando contra su vientre suave, un recordatorio brutal de la realidad letal en que estaban atrapados. «Sigue caminando», susurró Dominique, deslizando la mano por el brazo de ella hasta sujetarle firmemente la muñeca. Sus dedos eran ásperos, pero la envolvieron con una suavidad sorprendente. «Hay un cuarto de pánico al final de este túnel. Está reforzado con acero balístico y funciona con un generador independiente». Penélope tropezó con sus propios pies, sus botas pesadas raspando ruidosamente contra el suelo de piedra. Odiaba lo torpe que se sentía, como su cuerpo suave parecía ocupar demasiado espacio en el pasadizo angosto. Carro Dominic no la apuró, ni la arrastró como un peso muerto. La guiaba con una paciencia calculada y constante que contradecía por completo su reputación despiadada. «¿Por qué está haciendo esto?», jadeó Penélope mientras avanzaban en una curva cerrada, envuelta en total oscuridad. «Pudo haberme arrojado a los lobos. Pudo haberme entregado a Volkov para ganar tiempo. Yo no soy nadie. Solo soy una chica gorda que hornea pasteles en un centro comercial de mala muerte». Dominique se detuvo tan bruscamente que Penélope chocó contra su pecho sólido. Rebotó contra sus músculos rígidos, pero las manos de él salieron disparadas, sujetándole las caderas anchas para sostenerla. Incluso en la oscuridad, la intensidad que emanaba de él era palpable.
Nunca vuelvas a describirte de esa manera, gruñó Dominique, la voz vibrando con una furia oscura y repentina. ¿Crees que tu tamaño te convierte en un blanco? ¿Crees que te hace débil? Las mujeres de mi mundo son muñecas de plástico, hambrientas y frágiles, que se habrían roto en pedazos apenas alguien sacara un arma. Tú te paraste en mi biblioteca, miraste al diablo a los ojos, y me dijiste que te pertenecías a ti misma. Eres sustancial, Penélope. Eres real. No insultes lo mismo que te hace magnífica. Un rubor caliente e involuntario se le extendió por el pecho a Penélope y le subió por el cuello. Ningún hombre le había hablado así jamás. Ningún hombre había mirado sus curvas, su volumen entero, y lo había llamado magnífico. La vulnerabilidad de ese instante la aterrorizó mucho más que los mafiosos rusos destrozando la mansión sobre sus cabezas. Tenemos que seguir avanzando, dijo ella, desviando el tema, la voz apenas un susurro, tratando desesperadamente de ignorar el aleteo traicionero en su vientre. El agarre de Dominique sobre las caderas de ella se demoró un segundo más de lo necesario antes de que finalmente la soltara. Por aquí. Por este lado. Llegaron a una pesada puerta de acero al final del pasadizo. Dominique marcó un código complejo en un teclado iluminado, y el escáner biométrico destelló una luz verde intensa. La puerta blindada se abrió con un siseo, revelando una sala austera y brillantemente iluminada, forrada de monitores de vigilancia, una consola de comunicación segura, y suficiente armamento como para abastecer a un pequeño ejército. La hizo pasar y cerró la puerta pesada de un golpe, girando la rueda manual de cierre hasta que encajó con un clic sonoro. Penélope se derrumbó en una silla de cuero ergonómica, hundiendo el rostro entre las manos. La adrenalina empezaba a bajar, dejándole los miembros temblorosos y la mente dando vueltas. Dominique se dirigió de inmediato al muro de monitores, sus dedos volando sobre un teclado mientras traía en vivo las cámaras internas de la mansión. Ya entraron a la planta principal, reportó Dominique con frialdad clínica, los ojos recorriendo las imágenes en blanco y negro. Hombres armados con equipo táctico despejaban metódicamente las habitaciones lujosas. Gideon los tiene contenidos en el corredor oeste, pero están muy bien armados. Penélope se obligó a mirar las pantallas. Observó con horror cómo los hombres intercambiaban disparos en la misma biblioteca donde ella había estado parada apenas 15 minutos antes. De pronto, sus ojos se clavaron en la imagen de la cocina, un espacio industrial enorme equipado con refrigeradores Sub-Zero y mesas de acero inoxidable. Una figura solitaria se movía sigilosamente entre las sombras, evitando por completo el tiroteo principal. Dominique, dijo Penélope, con la voz filosa. Señaló con un dedo tembloroso el monitor de abajo a la izquierda. ¿Quién es ese? No trae equipo táctico. Trae puesto uno de los trajes de su propia seguridad. Dominique se acercó a las pantallas, la mandíbula tensándose en una línea letal y rígida. Hizo zoom sobre la figura. Era Donovan, uno de sus lugartenientes de confianza, sosteniendo una pistola con silenciador. Pero Donovan no estaba flanqueando a los rusos. Estaba desactivando el panel de seguridad secundario que controlaba las puertas blindadas del arsenal en el sótano. Hijo de perra, siseó Dominique, apretando los puños tan fuerte que le tronaron los nudillos. Donovan es la rata. Él fue quien le dio a Arthur el lugar de la entrega. Él fue quien dejó pasar a los hombres de Volkov por el portón del perímetro. Un sudor frío le brotó a Penélope en la frente. Los está dejando entrar a su bóveda. Lo está intentando, corrigió Dominique, sacando del bolsillo un teléfono satelital cifrado y elegante. Marcó una secuencia de números, los ojos ardiendo con una furia asesina. Gideon, retírate del corredor oeste. Donovan es el topo. Está en la cocina principal intentando anular la secuencia del arsenal. Ponle una bala en el cráneo antes de que termine. Dominique colgó el teléfono y se volvió hacia Penélope. La máscara del empresario frío y calculador había desaparecido por completo, reemplazada por el rostro aterrador de un jefe mafioso recién traicionado por los suyos. Pero cuando miró a Penélope, la tormenta violenta en sus ojos se ablandó en algo intensamente posesivo. Acabas de salvar toda mi operación, Penélope, murmuró Dominique, cruzando la pequeña sala para pararse frente a ella.
Se arrodilló, ignorando su traje costoso, poniéndose a la altura de los ojos de ella mientras seguía sentada en la silla. Le tomó las manos suaves y temblorosas entre las suyas, grandes y cálidas. La deuda de Arthur está borrada, pero tenemos un problema nuevo. ¿Qué problema? Preguntó ella, el corazón golpeándole las costillas. Donovan sabía que estabas en la biblioteca, explicó Dominique con suavidad, pasando los pulgares sobre los nudillos de ella. Sabía que trajiste el dinero. Si Víctor Volkov lo captura antes que mis hombres, Donovan le va a decir a Volkov exactamente quién eres tú. Los rusos no se van a detener en mis portones. Van a ir por tu panadería. Van a ir por tu apartamento. Te van a cazar solo por haber estado en mi casa esta noche. Penélope tragó saliva con dificultad, la realidad sofocante de su situación finalmente cayéndole encima. ¿Qué me está diciendo? Dominique se inclinó, con los labios a un aliento de distancia de los de ella. Sus ojos de obsidiana ardían con una obsesión oscura e innegable. Estoy diciendo que no puedes salir de esta propiedad, Penélope. Ni esta noche. Ni mañana. Hasta que Víctor Volkov sea completamente erradicado de este mundo, tú me perteneces. Y yo protejo lo que es mío. El pánico le apretó la garganta, cortándole el aire de los pulmones. ¿Qué le pertenezco? Repitió Penélope, la voz temblando aunque luchaba con desesperación por mantenerla firme. Miró hacia abajo a Dominic Salvador, el hombre que gobernaba el bajo mundo ensangrentado de Chicago, ahora arrodillado ante ella en un cuarto de pánico blindado en acero. No soy una propiedad, Dominique. No soy uno de sus autos deportivos de lujo, ni un cuadro robado que puede guardar bajo llave en una bóveda. Tengo una vida fuera de estas paredes. Tengo un apartamento en Logan Square. Tengo toda una existencia que no tiene absolutamente nada que ver con la mafia rusa ni con su imperio de violencia. Dominique no se inmutó ante el estallido de ella. En cambio, su pulgar continuó su caricia lenta e hipnótica sobre los nudillos de Penélope. Tu vida en Logan Square terminó en el momento en que cruzaste mi puerta principal con $200,000 en efectivo robado, dijo él con suavidad, la voz sin ninguna pizca de lástima, pero cargada de una convicción absoluta. Víctor Volkov no es un hombre razonable. Es un carnicero que forjó su oficio en las prisiones más frías y despiadadas de Siberia. Si se entera de que intervino esta noche, no te va a matar sin más, Penélope. Va a convertir tu agonía en un espectáculo público para mandarme un mensaje a mí. Va a quemar tu panadería hasta las cenizas contigo adentro. Crees que estás luchando por tu independencia, pero en realidad estás luchando por tu ejecución. Mientras permanezcas detrás de mis portones cerrados, respiras. Eso no es una negociación. Un silencio pesado y sofocante cayó sobre la pequeña sala, roto solo por el zumbido del generador independiente y el crepitar estático de los monitores de seguridad. Penélope quería gritar, empujar el pecho ancho de él y exigir su libertad, pero la parte fría y racional de su cerebro, la que llevaba las cuentas de la panadería y lidiaba con inspectores municipales despiadados, sabía que él tenía toda la razón. Había pisado un campo de batalla completamente a ciegas, armada con nada más que un bolso de lona y la esperanza desesperada de salvar a su hermano tonto. De pronto, la radio cifrada de la consola cobró vida, escupiendo estática antes de que la voz áspera de Gideon cortara la tensión. «Jefe, ¿me copia? Tenemos una complicación grave». Dominique soltó las manos de ella y se puso de pie en toda su estatura imponente, en un solo movimiento fluido. Agarró la radio del escritorio. «Reporta, Gideon. ¿Donovan está neutralizado?» «Negativo», jadeó Gideon, con el sonido de disparos lejanos filtrándose en la transmisión. Donovan logró atrincherarse dentro de la cocina industrial. «Tenemos el perímetro rodeado, pero no podemos entrar». «No está solo ahí adentro, Dominique. Está usando un escudo humano». Volkov no tenía al rehén en su complejo después de todo. Donovan lo metió de contrabando dentro de nuestros muros antes de que comenzara el asalto. El corazón de Penélope golpeó contra sus costillas. Se levantó de un salto de la silla de cuero ergonómica, los muslos rozando el escritorio de la consola.
Arthur, susurró, mientras toda la sangre le abandonaba el rostro sonrojado. Tiene a Arthur Hayes, confirmó Gideon por la radio, confirmando su peor pesadilla. Donovan exige salida segura de la propiedad y un helicóptero al aeropuerto o haré, o le mete una bala en el cráneo al muchacho. Esperamos sus órdenes. La expresión de Dominique se transformó en una máscara aterradora de cálculo letal. Las venas de su cuello grueso se hincharon contra el cuello de su camisa arruinada. Enganchó la radio de vuelta en su cinturón táctico y se dirigió hacia una caja fuerte enorme empotrada en el muro de acero. Marcó un código, abriendo la pesada puerta de golpe para revelar un arsenal de armamento de alto calibre. Pasó por alto los rifles de asalto y tomó una pistola Asagi Saur P226 negra mate, deslizando un cargador nuevo con un clic metálico agudo. «Quédate aquí», ordenó Dominique, sin mirarla mientras se ajustaba un chaleco de Kevlar sobre el pecho ancho. «No le abras esta puerta a nadie más que a mí. Si no regreso en 20 minutos, usa el teléfono rojo de la consola. Conecta directo con mi piloto privado. Él te va a llevar a cualquier lugar del mundo que quieras ir». «No», replicó Penélope, la voz sonando con una autoridad sorprendente. Dominique se detuvo, los ojos oscuros clavándose de golpe en el rostro de ella. ¿Perdón? No voy a esconderme en una caja de acero mientras mi hermano recibe una bala por mis errores, declaró Penélope, avanzando hacia él. Usó toda su presencia física, negándose a encogerse o a acobardarse en un rincón. Su cuerpo suave y voluptuoso era una muralla sólida de determinación pura. Donovan sabe que Arthur es mi ventaja. Sabe que yo traje el dinero. Si usted entra ahí con un arma, él va a entrar en pánico y va a disparar. Pero si entro yo, si él ve a la hermana que pagó la deuda, la dinámica cambia. Lo distrae. Dominique cerró la distancia entre ambos. Su figura imponente prácticamente la acorralaba contra la bóveda de armas abierta. Absolutamente no. No tienes entrenamiento, no estás armada, y estás completamente fuera de tu alcance. No voy a permitir que entres a una situación de rehenes. Usted no me permite nada, gritó Penélope, clavándole un dedo grueso y tembloroso en el pecho cubierto de Kevlar. Usted dijo que le pertenezco. Demuéstrelo. Demuestre que confía en lo que es suyo. Déjeme ayudarlo a salvar a mi familia. Él la miró fijamente, la mandíbula tan apretada que ella podía oír cómo le rechinaban los dientes. La mirada depredadora de sus ojos brilló con peligro, mezclada con un respeto profundo y aterrador. Ninguna mujer había desafiado jamás a Daman Exaudator dentro de su propia fortaleza. Y sin embargo, ahí estaba Penélope Hayes, suave, de cuerpo pleno, irradiando una valentía feroz e intocable que le hacía latir con fuerza su corazón oscuro. Si desobedeces una sola orden que te dé allá afuera, gruñó Dominique, metiendo la mano en la bóveda y sacando un cuchillo táctico compacto de titanio, presionándolo con firmeza contra la palma de ella, te voy a atar a esa silla con mis propias manos. ¿Entiendes, Penélope? Entiendo, dijo ella con aliento entrecortado, envolviendo los dedos con fuerza alrededor del metal frío del cuchillo. Dominique giró la rueda pesada de la puerta blindada, empujándola para abrirla. Los sonidos ensordecedores de la guerra los volvieron a envolver, el ritmo entrecortado de las armas automáticas, el vidrio hecho añicos, los gritos de hombres muriendo en la oscuridad. Quédate pegada a mi espalda, instruyó Dominique, saliendo hacia las sombras de los corredores inferiores de la mansión. Penélope respiró hondo, apretó el cuchillo contra el pecho, y siguió al diablo directo hacia el fuego. La pólvora enmascaraba por completo el aroma del azafrán costoso y el aceite de oliva importado en la enorme cocina industrial. La sala inmensa, normalmente un santuario de precisión culinaria, se había transformado en un teatro macabro de violencia. Las mesas de preparación de acero inoxidable estaban volteadas, funcionando como barricadas improvisadas, y las puertas de vidrio de los refrigeradores Sub-Zero estaban completamente destrozadas, derramando cortes de carne premium y botellas de vino hechas trizas sobre el piso de baldosas manchado de sangre. Penélope avanzaba entre las sombras, la espalda prácticamente pegada a los hombros anchos de Dominique. Sus botas pesadas se movían sorprendentemente en silencio sobre los escombros, mientras una plegaria silenciosa resonaba en su mente con cada paso.
Gideon y otros 2 guardias fuertemente armados estaban agachados detrás de una isla de mármol cerca de la despensa, con las armas apuntando hacia la esquina más lejana de la cocina, donde estaba ubicada la red eléctrica auxiliar. Dominique levantó un puño enguantado en negro. Todos se congelaron. Se fundió sin esfuerzo en las sombras detrás de un horno industrial imponente, arrastrando a Penélope con firmeza contra su costado. Señaló hacia las luces de emergencia parpadeantes cerca de las puertas de entrega. Ahí, iluminado por el resplandor rojo pulsante y áspero, estaba Donovan. El rostro del traidor brillaba de sudor aterrado, sus ojos moviéndose frenéticamente por toda la sala. Tenía el brazo izquierdo envuelto en una llave brutal alrededor del cuello escuálido de Arthur. Su hermano mayor se veía completamente destrozado. El rostro de Arthur estaba amoratado, con los labios partidos, y los ojos abiertos de par en un terror primitivo y maníaco. Donovan tenía el cañón de una bereta plateada presionado firmemente contra la sien de Arthur. «Sé que estás ahí afuera, Dominique», gritó Donovan, la voz quebrándose de pánico. «Sé que me estás escuchando. El perímetro está violado. Los hombres de Volkov van a masacrar a todos en esta casa. Dame las llaves de la camioneta blindada y llama a tus perros, o pinto esta pared con los sesos del muchacho». Penélope se tapó la boca con la mano para amortiguar un sollozo. Ver a Arthur, el hermano imprudente y desesperante que prácticamente la había criado tras la muerte de sus padres, a segundos de una ejecución violenta, quebró su compostura por completo. Tembló violentamente contra Dominique. Al sentir su pánico, Dominique le rodeó la cintura ancha con un brazo pesado y tranquilizador, acariciándole la cadera suave con el pulgar en una orden silenciosa de mantener la calma. «Cometiste un error grave de cálculo, Donovan», tronó la voz de Dominique desde las sombras, calmada, letal, cargada de una resonancia aterradora que hizo estremecer al traidor. Dominique no salió a la vista. Convirtió la oscuridad en un arma. Víctor Volkov no premia el fracaso. Si sales de esta propiedad, sus hombres te van a matar a tiros en la entrada por no haber abierto la bóveda. Yo soy tu única posibilidad de sobrevivir, y tienes exactamente 10 segundos para soltar esa arma antes de que te meta una bala en el ojo. Estás mintiendo. Chilló Donovan, apretando más el arma contra la cabeza de Arthur. Arthur soltó un jadeo lastimero y quejumbroso. Volkov me prometió un lugar en su mesa. Me prometió el territorio de Gold Coast. Le di el lugar de la entrega, y le entregué a este pobre adicto al juego. Aquí las cartas las tengo yo, Salvatore. Penélope ya no pudo aguantar más. La cuenta regresiva le retumbaba en la cabeza, y sabía que Dominique no dudaría en sacrificar a Arthur si eso significaba acabar con el traidor. Recordó su promesa dentro de la bóveda. Necesitaba cambiar la dinámica. Necesitaba ser la distracción. Antes de que Dominique pudiera afianzar el agarre en su cintura, Penélope se apartó de la seguridad del horno industrial y avanzó directo al pasillo, bañada por las luces rojas de emergencia parpadeantes. «Donovan, alto», gritó Penélope, su voz resonando entre los electrodomésticos de acero inoxidable. Cada arma en la sala se movió sutilmente. Los ojos de Donovan se clavaron en ella, la mandíbula cayéndole de la sorpresa absoluta. Había esperado a asesinos fuertemente armados. No había esperado que una mujer suave, curvilínea, con un abrigo de lluvia mojado y botas de combate, se pusiera en la línea de fuego. «¿Penélope?», graznó Arthur, con lágrimas cayéndole de golpe por el rostro amoratado. «Penny, ¿qué haces aquí?». «¡Ay, Dios, corre! Sal de aquí». «Cállate», rugió Donovan, sacudiendo violentamente a Arthur. Apuntó la bereta hacia Penélope por una fracción de segundo, el cerebro tratando de procesar la presencia de ella. «¿Cómo es que sigues viva? Se suponía que estabas en la biblioteca. Se suponía que estabas muerta». «Traje el dinero», Donovan, mintió Penélope sin esfuerzo, el pecho agitado, proyectando un aire de autoridad desesperada. Levantó lentamente las manos vacías, ignorando el cuchillo táctico escondido en la manga. «Le di a Dominique los $200,000. La deuda de Arthur está saldada. Volkov ya no tiene nada contra ti. Suelta el arma,
deja ir a mi hermano, y llévate el dinero. Está en un bolso arriba. Puedes simplemente irte. Los ojos de Donovan te doloran con una vacilación codiciosa. Por un segundo crucial y fatal, el cañón de su bereta se alejó de la sien de Arthur, apuntando vagamente hacia Penélope. Abrió la boca para negociar. Nunca tuvo la oportunidad. Un disparo silenciado tosió desde las sombras. El sonido fue engañosamente suave, como un libro pesado cayendo al suelo. La cabeza de Donovan se sacudió violentamente hacia atrás mientras una nube carmesí pintaba las baldosas blancas detrás de él. Sus ojos se voltearon hacia atrás en el cráneo, y se desplomó en un montón sin vida, la bereta cayendo inofensiva al suelo. Arthur gritó, cayendo de rodillas junto al traidor muerto, hiperventilando. Penélope corrió hacia adelante, ignorando la carnicería, dejándose caer con fuerza sobre el piso ensangrentado. Envolvió los brazos alrededor del cuerpo tembloroso de su hermano, atrayéndole la cabeza contra el pecho. Aquí estoy, Artie. Aquí estoy. Ya pasó. Estás a salvo. Dominique Salvatore salió de las sombras, todavía con la Asagi Saur alzada, el cañón humeando levemente. Sus ojos de obsidiana pasaron de largo el cuerpo del hombre muerto, clavándose en Penélope con una intensidad posesiva y ardiente que la aterró más que los disparos. Caminó hacia ellos, sus zapatos de cuero costoso pisando casualmente el charco de sangre, y se detuvo, imponente, sobre ambos. Arthur está a salvo, concedió Dominique, la voz un rumor bajo y grave que reverberó en la cocina silenciosa. Se agachó, su mano grande envolviendo la nuca de Penélope, el pulgar acariciándole la piel suave de la nuca. Gracias a ti. Pero no confundas la seguridad con la libertad, Arthur. Tu hermana acaba de comprar tu vida con la suya. Arthur alzó la vista, aterrado, los ojos moviéndose entre Penélope y el implacable capo mafioso que la reclamaba como suya. El sonido lejano de las sirenas de la policía finalmente comenzó a aullar sobre el horizonte de Chicago, pero dentro de la mansión, los pesados portones de hierro permanecían sellados. Las sirenas resonaban en la distancia, su aullido frenético filtrándose a través de los restos destrozados de las ventanas blindadas de la mansión. Pero dentro de la cocina ensangrentada, el tiempo se había detenido por completo. Penélope permanecía arrodillada sobre las baldosas frías y arruinadas, el aroma metálico de cobre y pólvora aferrado a su cabello húmedo. Arthur temblaba violentamente entre sus brazos, las lágrimas empapándole el uniforme barato de restaurante. Estaba vivo. Contra todas las probabilidades imposibles, el hermano tonto que casi los había hecho ejecutar a los dos por el sindicato ruso, seguía respirando. Pero el agarre pesado e inquebrantable de la mano de Dominique Salvatore sobre la nuca de Penélope era un recordatorio aterrador del verdadero costo de esa supervivencia. Gideon se materializó desde las sombras, el rostro cubierto de hollín y sangre, con el rifle de asalto bajo pero listo. Jefe, la policía de Chicago está armando un perímetro en los portones exteriores. Lo que quedó del escuadrón de Volkov se dispersó hacia la línea de árboles, pero tenemos bajas graves en el ala oeste. ¿Cómo quiere que manejemos a las autoridades? Dominique no miró a su lugarteniente. Sus ojos de obsidiana seguían fijos en el rostro sonrojado y lleno de lágrimas de Penélope. Llama al juez William Bauer, en el edificio federal Dirksen, ordenó Dominique, la voz con una calma absoluta e inquietante en medio de la carnicería. Recuérdale al honorable juez las cuentas en el extranjero que le financiamos, y dile que necesito que dispersen el cerco policial de inmediato. Que diga que fue un simulacro privado de seguridad. Que el Dr. Richard Evans, en Northwestern Memorial, prepare su ala quirúrgica clandestina para nuestros heridos. Nada de registros hospitalarios oficiales. Limpia este desastre, Gideon. Y saca al muchacho de mi vista. Arthur jadeó, aferrándose con más fuerza al cuerpo firme de Penélope. No. Penny, no te puedes quedar aquí. Es un monstruo. No te voy a dejar con él. Penélope, con suavidad pero con firmeza, apartó las manos temblorosas de su hermano de su cintura. Miró a Arthur, observando su rostro amoratado y sus ojos aterrados, y sintió que una aceptación profunda y pesada la invadía. No era una víctima. Era realista.
Había entrado a la fortaleza de la mafia sabiendo los riesgos y había jugado la única carta que tenía para salvarlo. Tienes que irte, Artie, dijo Penélope, la voz notablemente firme. Se puso de pie, las botas pesadas resbalando un poco sobre las baldosas ensangrentadas. Usó toda su estatura, su cuerpo voluptuoso, parándose como una barrera sólida entre su hermano y el depredador supremo de Chicago. Vas a salir por esos portones. Vas a dejar esta ciudad. Y nunca más en tu vida vas a apostar un solo centavo. Si alguna vez vuelves, no voy a poder protegerte. Penélope, por favor. Llévenselo, cortó Dominique, la paciencia esfumándose de golpe. Dos guardias armados dieron un paso al frente, levantando a un Arthur sollozante y arrastrándolo fuera de la cocina. Penélope lo vio desaparecer por el corredor oscuro, el corazón doliéndole. Pero no derramó ni una sola lágrima. Había pasado toda su vida cargando el peso del mundo, encogiéndose constantemente para hacer sentir cómodos a los demás. Esa noche, había dejado de encogerse. Cuando las pesadas puertas de la cocina se cerraron, Dominique finalmente se movió. Alzó el arma humeante, pasó por encima del cuerpo sin vida del traidor y cerró la distancia entre ambos. No dijo nada. Simplemente levantó a Penélope en sus brazos enormes. Ella jadeó, envolviendo instintivamente los brazos alrededor de los hombros anchos y cubiertos de Kevlar de él. Para una mujer de su tamaño, ser levantada con tanta facilidad, con una fuerza tan total y despreocupada, fue una sorpresa que le mandó un escalofrío violento por la columna. Está cubierto de sangre, susurró ella, el vientre suave apretado contra el pecho firme de él mientras la sacaba de la cocina y la llevaba hacia la escalera principal. No es mía, que es lo único que importa, murmuró Dominique, la mandíbula rozándole la sien a ella. La cargó pasando por los muros acribillados a balazos del vestíbulo, ignorando por completo el caos de la limpieza a su alrededor, y la llevó hasta arriba, hasta su suite privada. Cerró de una patada las pesadas puertas de roble, sellándolos dentro de una habitación enorme y opulenta bañada en luz de luna y el resplandor tenue del horizonte de la ciudad. Dominique la depositó con suavidad en el borde de una cama king enorme, cubierta de terciopelo. Se arrodilló ante ella, sus manos grandes buscando los cordones de las botas de combate embarradas. El aliento de Penélope se cortó. Dominique, ¿qué está haciendo? Cuidando lo que es mío, respondió él simplemente, apartando las botas a un lado. Levantó la vista, sus ojos oscuros recorriendo las curvas pesadas y magníficas del cuerpo de ella, completamente enamorado de esa realidad suave y sólida. No veía a una panadera de uniforme barato. Veía a una reina que había entrado caminando a una zona de guerra y había hecho añicos por completo su mundo oscuro y aislado. Víctor Volkov va a estar muerto antes del amanecer. Ya despaché a mis mejores hombres a su complejo. Pero tenías razón, Penélope. Te perteneces a ti misma. Y porque te perteneces a ti misma, elegiste quedarte a salvar a tu sangre. Respeto eso más de lo que respeto a cualquier hombre en esta ciudad. Penélope bajó la mirada hacia el implacable jefe mafioso arrodillado a sus pies. El miedo que la había tenido atrapada se disolvió lentamente, reemplazado por una revelación oscura y emocionante. Estaba encerrada tras sus portones, sí. Pero la jaula era dorada. Y el monstruo que tenía la llave la adoraba con cada fibra de su ser. Si me quedo, dijo Penélope, la voz bajando a un susurro ronco, inclinándose hacia adelante para que sus pechos suaves rozaran la armadura rígida del chaleco de él, no me escondo en un cuarto de pánico. No me acobardo mientras usted pelea. Soy su igual, Dominique, o no soy nada en absoluto. Los labios de Dominique se curvaron en una sonrisa perversa e imponente. Se puso de pie, atrayendo el cuerpo pesado y hermoso de ella hasta apretarlo contra su pecho, reclamando su boca en un beso posesivo y arrollador que sabía a pólvora y a devoción absoluta. Mi hermosa y valiente niña, gruñó contra los labios de ella. Vas a gobernarlo todo, junto a mí.